Hola, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre el biocarbón magnético para la remoción de microplásticos en agua, síntesis, caracterización y mecanismos. En el presente proyecto nos enfocaremos en el ODS 6, agua limpia y saneamiento, y vamos a atacar a los microplásticos, los cuales son contaminantes presentes en cada rincón del planeta, y son partículas entre 5 milímetros a 1 micrómetro. Hay de 1 por 10 a la 2 a 1 por 10 a la 8 partículas por metro cúbico en agua dulce, y en lo que va del año se ha incrementado en un 70%. Estos microplásticos viajan a través del agua y la tierra, contaminando nuestros alimentos. Se estima que 5 gramos son consumidos a la semana, por lo tanto es como si consumieras una tarjeta de crédito. El consumir los microplásticos puede dañar al sistema endocrino, el sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio y puede causar muerte celular. Para este proyecto, el objetivo del artículo es profundizar acerca del rol que tiene el biocarbón en la remoción de microplásticos, haciendo énfasis en las condiciones de síntesis del biocarbón y sus compósitos. Debido a su composición y forma, los microplásticos pueden causar toxicidad a través de las vías de estrés oxidativo. Estas, al encontrarse en el cuerpo humano, causan respuestas inflamatorias o inhibición de enzimas, alterando el metabolismo, reproducción y crecimiento, lo cual puede llegar a la muerte celular. Es por eso que se han intentado casos previos de remoción de estos, a través de métodos físicos, los cuales incluyen sedimentación y filtraciones, métodos químicos, los cuales incluyen coagulaciones y aglomeraciones, y métodos biológicos, los cuales incluyen organismos con la habilidad de alimentarse de los microplásticos. El biocarbón magnético surge como una alternativa para la absorción de contaminantes en agua debido a su bajo costo, gran eficiencia y simplicidad, además de una recuperación sencilla a través de un campo magnético externo. Las propiedades absortivas de este material son dadas por su área superficial elevada y alta porosidad, y se han trabajado numerosos proyectos de biocarbón magnético donde se encuentran resultados favorables para la absorción de microplásticos como el poliestireno o la poliamida. Y se han encontrado también que los procesos de absorción son resultados de la complejación, la interacción hidrofóbica y la interacción electrostática. Para sintetizar biocarbón magnético es necesario partir de un desperdicio vegetal orgánico, como lo puede ser la mazorca de maíz, acerrín o bagazo de caña de azúcar. Esta materia puede ser tratada por pirólisis lenta o rápida, gasificación y carbonización, siendo la pirólisis la técnica más utilizada debido a lo fácil que es el proceso, además de producir residuos útiles y de gran interés para otras industrias. Las propiedades magnéticas son añadidas mediante nanopartículas magnéticas, y estas suelen ser integradas por métodos in situ o molienda por bolas. Como se analizará más adelante, los parámetros más importantes para sintetizar un biocarbón magnético eficiente mediante pirólisis son la temperatura de pirólisis, el tamaño de la nanopartícula, el tipo de materia prima a utilizar y la presión a la que A se lleva el continuación se proceso. presenta una tabla de revisión donde se describen diferentes biocarbones magnéticos para la remoción de microplásticos y se destacan algunos factores como la temperatura de pirólisis o el tamaño de las nanopartículas magnéticas para observar cómo estos factores afectan al porcentaje de remoción. Analizando la literatura encontramos que se han utilizado materiales como acerrín con magnetita, pino con óxido de hierro, pino con magnesio o zinc, cascarilla de arroz con hierro, acerrín con hierro, mazorca con óxido de hierro, paja con bromuro de hexadesiltrimetilamonio o cáscara de cacahuate con magnetita. Y los métodos de incorporación, en el primero ha sido molienda, en los tres siguientes ha sido impregnación y los últimos han sido por medio de pirólisis. La temperatura de síntesis del biocarbón repercute en la porosidad del mismo. A una mayor porosidad hay una mejor impregnación de nanopartículas y remoción de microplásticos. Como se muestra en la tabla, las temperaturas reportadas en la literatura van desde 300 a 800 grados centígrados. Sin embargo, de acuerdo a los porcentajes de remoción, las temperaturas de síntesis más óptimas se encuentran entre 500 y 550 grados centígrados. Respecto al tiempo de exposición de los diferentes biocarbones magnéticos, se identificó que para obtener un porcentaje de remoción favorable se suele utilizar un tiempo de exposición mínimo de 2 horas. Asimismo, hubo diferencias en las condiciones de la simulación de agua contaminada, dentro de las cuales se destaca el pH, ya que hubo una mayor influencia en la capacidad de absorción del biocarbón. Entre más ácido sea el pH, mejores porcentajes de remoción se obtienen. Como se puede observar en la tabla, el área superficial del nanocompósito es altamente variable, tomando valores desde 8.2 metros cuadrados sobre gramo hasta los 683 metros cuadrados sobre gramo. Analizando el componente del biocarbón magnético, se puede determinar que a bajas temperaturas de pirólisis se obtienen biocarbones con bajas áreas superficiales.
Por el contrario, al aumentar la temperatura, se aumenta el área superficial, debido a la liberación más extensa de componentes volátiles de la materia orgánica y la mayor formación de poros. Con el propósito de analizar y describir las características del biocarbón magnético, es importante utilizar diferentes técnicas de caracterización que nos proporcionen información detallada acerca de los factores que repercuten directamente en la eliminación de los microplásticos de este nanocompósito. Para un análisis cualitativo sobre la morfología, distribución y estructura del biocarbón en cuestión, es importante realizar una microscopía electrónica de barrido que nos dé una imagen representativa de este biocarbón. Asimismo, se puede utilizar la difracción de rayos X para obtener los planos cristalográficos del biocarbón en cuestión. Para un análisis cuantitativo, se puede utilizar un mapeo elemental de EDX que nos permita obtener los porcentajes en peso de los elementos que contienen este biocarbón. A través del método Brennor-M. se puede caracterizar el área superficial del nanocompósito, monitoreando la absorción y desorción del gas nitrógeno sobre su superficie. Previo a esto, se debe realizar una desgasificación de la muestra, donde se retire la humedad y cualquier otra sustancia que se adhiera a la superficie. Para lograr determinar el tamaño de las nanopartículas presentes en el biocarbón magnético, es posible utilizar la técnica de dispersión dinámica de la luz, también conocido como DLS, ya que esta permite detectar el diámetro así como la distribución de las nanopartículas. Para calcular el porcentaje de remoción se utiliza la técnica de UV-Vis, donde se mide la concentración de la muestra inicial a través de la ley de Lambert-Beer. Este mismo proceso se repite para una muestra que ya haya pasado por el proceso de remoción y se consigue su concentración. Con esto podemos utilizar la ecuación de concentración inicial menos la concentración final entre la concentración inicial por 100 y obtenemos el porcentaje de remoción. Esto se repite tantas veces sea necesario para poder comparar cómo la temperatura de pirólisis, el tiempo de exposición, el tipo de microplástico y tamaño de nanopartícula afectan los resultados para así obtener el proceso que da los resultados más óptimos. El biocarbón magnético también destaca en la remoción de contaminantes como los fármacos, los tintes y los metales pesados. Los residuos de fármacos han aumentado debido al uso generalizado de medicamentos, lo cual ocasiona resistencia bacteriana. Por ello, algunas investigaciones han reportado sobre la absorción de ibuprofeno utilizando biocarbones magnéticos activados a partir de residuos del café. Por otra parte, los tintes, por su compleja estructura y su impacto negativo en la calidad del agua, pueden ser tóxicos, teratogénicos y cancerígenos, por lo que en diversas investigaciones se propone el uso de un híbrido de biocarbón cargado con óxido de hierro para eliminar eficazmente colorantes como el azul de metileno. Finalmente, la contaminación por metales pesados afecta el tratamiento de aguas residuales, que hacen que éstas sean tóxicas y cancerígenas. Particularmente en esta categoría, existe una amplia variedad de propuestas que involucran al biocarbón magnético. Tras haber realizado este exhaustivo análisis de literatura, podemos concluir que el biocarbón magnético representa una posible solución para la contaminación de microplásticos en agua. Los parámetros mencionados en el apartado de síntesis de biocarbón son, efectivamente, los parámetros más importantes para determinar las propiedades de absorción del material. El tamaño de poro, el área superficial, tamaño de nanopartícula y condiciones del agua influyen enormemente en la eficiencia de remoción. Por último, se plantea la necesidad de que investigadores realicen estudios más profundos respecto a la influencia de grupos químicos sobre la adherencia o quimisorción, la selectividad que el biocarbón puede tener ante otros contaminantes o interferencias y la viabilidad en la producción a gran escala de este producto.